En C7 Noticias desde la calle se suben al ring Rafael González Pimienta, diputado del PRI, y Hugo Luna, presidente de Movimiento Ciudadano. Dos de los Hoy estoy de verdad con dos hombres que de verdad entre la sobremesa vale la pena escucharlos. Está don Rafael González Pimienta, coordinador de los diputados del PRI. Gracias por venir con nosotros, don Rafa. Gracias, Ceci. Buenos días. Gracias por invitarnos. Hugo Luna, ¿cómo estás? Presidente de Movimiento Ciudadano. Gracias, Hugo. Gracias, buenos días. Pues a ver, ¿esto es el principio de la fractura del PRI o la violencia? Yo no tengo nada que ver en el tema. Digo, del PAN, perdón. El principio de la fractura del PAN o una evidencia, don Rafa. Yo creo que ya tiene rato este esquema del flujo de panistas hacia Movimiento Ciudadano, y yo creo que es la continuación de lo que fue la campaña para el gobierno del Estado, en donde hubo declaraciones mismas de los propios actores políticos, del propio candidato al gobierno del Estado por Acción Nacional, en donde él señalaba el interés que había de algunas fuerzas políticas del gobierno y de su partido de hacer una alianza electoral con Movimiento Ciudadano, con el candidato al gobierno del Estado, y creo que después han sido una serie de desprendimientos, y esto de ahora está por lo menos en el Congreso cuidado de que es una alianza legislativa en el que nada tendrán que ver la militancia de los actores, pero bueno, andando en el camino vamos a ir encontrando cosas nuevas y veremos que a lo mejor no todos, pero la mitad de ellos por lo menos sí quedará del otro lado. Entonces, Hugo Luna. Mira, la lectura, el servidor da al tema es simple y sencillamente lo que sucedió el día de ayer es la conformación de un bloque o de un grupo de una agenda legislativa común para revitalizar el Congreso y sobre todo para algo que se ha dicho una y otra vez, y es enfocar los trabajos del Congreso a los temas legislativos, dejar atrás todos los temas administrativos, dejar atrás crisis políticas, dejar atrás enfrentamientos estériles y tratar de impulsar una agenda legislativa común. Yo no lo contemplo bajo la lógica de unos que se salen de un partido para irse a otros, sino la suma de los 5 diputados de Movimiento Ciudadano más un diputado independiente y 4 diputados del PAN, para juntos hacer un grupo nuevo, digamos, que le llaman ellos el G10, o un bloque nuevo, que se concentre en una agenda estrictamente legislativa, no política ni partidista. ¿No podría ser esto quizás entonces la muestra de que algunos de estos podrían ser candidatos para las próximas elecciones? En el caso de Movimiento Ciudadano, porque seguramente es como el ruido que todos traen, no está en este momento en nuestra agenda la definición de candidaturas. Quizá la característica típica que tiene Movimiento Ciudadano respecto a los demás partidos políticos es que siempre lo hemos planteado como una plataforma, como una herramienta para la construcción de proyectos políticos, pero ni siquiera, y lo digo con absoluta franqueza, yo ni siquiera he tenido comunicación con ninguno de los 5 diputados, 1 independiente y 4 del PAN, ni para definir una incorporación, ni mucho menos para pensar en candidaturas. Nosotros como partido político estamos concentrados en nuestro trabajo de organización y coadyuvando al trabajo de nuestros 5 diputados para que pues puedan responder a la sociedad, que al fin y al cabo, en teoría, tendremos que pensar que cada diputado representa una parte de los ciudadanos de Jalisco, ¿no? Don Rafa. Creo que es un bloque, como lo apunta el presidente del partido, que en lo interno vamos a trabajar con ellos con 10, 9, 2 y 18. Es como trabajaríamos estos temas. Creo que la agenda que ayer anunciaban es la agenda sobre la que ya se ha estado hablando, sobre la agenda que se ha estado pactando con los grupos parlamentarios. Pero bueno, yo quise hacer una breve remembranza de lo que ha sido la relación PAN-Movimiento Ciudadano, porque es algo que ahí está, no podemos negarlo, y lo otro no son más que pronósticos. Ya habrá tiempos para candidaturas, pero uno,
y 2 de los 4 seguramente quedarán del otro lado. Hablando sobre lo que estamos viendo en este momento en el Congreso, ¿sí es un debilitamiento del PAN? Yo no quiero aventurarme a señalar si se debilita el PAN con la salida de ellos o se fortalece, porque a veces hay pérdidas que fortalecen, entonces, pero ese es asunto de los panistas, no es asunto nuestro. Hugo. No, ahí más que hablar del PAN, creo que vale para el auditorio explicar un poco la implicación que podría tener en números una reconformación de ese tipo. El día de hoy, de los 39 diputados que hay en el Congreso, para alcanzar la mayoría necesitas 21 votos. Si tú sumas los 17 del PRI, más 1 del Verde, son 18, más 2 del PRD, que regularmente vota de la mano con el PRI, llegas a 20, y normalmente lo que el PRI necesita para una mayoría es encontrar eco en el PAN o en Movimiento Ciudadano para obtener un voto más. Eso digamos que no cambia porque sigue la misma consideración y sigue en pocas palabras la obligación del PRI, de además del Verde y el Partido de la Revolución Democrática, de parte del PRI de ponerse de acuerdo con alguna de las dos fuerzas de oposición de más peso, que es Movimiento Ciudadano y el PAN. Lo que sí cambia es que la mayoría absoluta la mayoría calificada para obtener la aprobación de ciertos temas más delicados, que es 2/3 partes del Congreso, ahora el PRI puede, en un ejercicio evidentemente de construcción de consensos políticos y sociales, alcanzar junto con este bloque del G10 esa mayoría calificada. Anteriormente únicamente lo podía hacer con el PAN, ahora digamos que al PRI se le abre, incluso lo diría, una veta muy interesante de construcción política, de que si existe, y estoy seguro que sí, por conocer a don Rafael, altura de miras en el tema, pues podrán construir acuerdos políticos para sacar adelante temas como reformas de fondo, con la mayoría calificada, ya sea con el PAN o con este bloque del G10, ¿no? Don Rafael. Sí, claro, o sea, nosotros hemos, y creo que ahí están las muestras, leyes como la de movilidad. Fue una ley que consensamos con todas las fuerzas y fue votada en lo general por todos los partidos. O sea, lo que hemos buscado siempre como partido en el gobierno es generar los consensos con todas las fuerzas políticas. Hay puntos a la hora que ya estás en las precisiones en las que, bueno, tiene que prevalecer el interés del gobierno, el interés de la responsabilidad de ejercicio de gobierno, y ahí es donde cambian un poco las votaciones, pero temas, vuelvo a lo mismo, como la ley de movilidad, salió con todos los votos de todas las fracciones adelante. Y yo creo que esto, como lo apunta Hugo, nos va a permitir tener otra fuerza con la cual construir algunos acuerdos, porque siempre es bueno tener, como dicen, por dónde salir un atajo. O sea, las oposiciones también construyen a los gobiernos, ¿no? ¿Cómo siente Movimiento Ciudadano entonces que podría incrementar su capacidad en las próximas elecciones? Más que en las próximas elecciones, en el tramo que queda en este año y medio, lo que sí creo es que como lo dije al principio, sea una revitalización importante en el Congreso y se apuesta, porque así lo dijeron el G10, estuve revisando su posicionamiento, se apuesta a salirse de ese encasillamiento en el que el PRI ha instalado el Congreso del Estado, de ver temas administrativos o de ver las prioridades del gobierno del Estado. A veces algunos actores políticos se pierden porque el que tú estés en el Congreso no significa que seas gobierno, el que coincidas en el partido político con el gobernador, pues evidentemente te da una cercanía, pero eso no significa que seas gobierno. El Congreso del Estado es la representación de los jaliscienses, no de los partidos políticos. Y en esa representación, pues se supone que es un contrapeso en el sistema político de Jalisco, y el mismo Congreso debería de impulsar su propia agenda en la representación de los jaliscienses, no de los partidos. ¿Qué permite este G10? Evidentemente subir a la mesa los temas de fondo que puedan ser de interés de los jaliscienses, como puede ser la austeridad, la nueva ley de austeridad,
la ley de participación ciudadana, la ley de atención a víctimas, un tema muy dolido por todos, la refundación o la reconformación de la Auditoría Superior del Estado, temas que tengan que ver con que los jaliscienses sientan que su sistema político funciona. No se diga también el tema de la ley de deuda del Estado y de los municipios. Entonces, esta reconformación sí le da un empujón, digamos, al Congreso, hace a un lado la escarcha de los temas administrativos y demás, y se concentra en la función de fondo. Queda poco tiempo para las elecciones y creo que perderse ahorita ahora voltear a ver las elecciones sería como perder 1 año y medio a nuestros diputados, ¿no? Don Rafa. Yo creo que la agenda se ha ido construyendo, creo que hay una gran coincidencia sobre los temas que se habrán de ventilar. El Congreso es un contrapeso del Ejecutivo, pero la fracción del partido tiene la responsabilidad también de ver los programas de gobierno y apoyar y respaldar al gobierno, al partido en el gobierno, porque no podemos desvincularlo. Creo que como tesis y como discursos pueden sonar bien, pero como acción y como responsabilidad es más difícil, porque la práctica nos lo ha señalado, y si volteamos simplemente 3 años atrás o 6 años atrás, encontramos que esa fractura del partido en el gobierno con la fracción en el Congreso de su partido, pues los llevó a lo que finalmente nos permitió a nosotros regresar al gobierno del Estado, entre otras cosas. De tal suerte que, bueno, cada quien tiene estrategias, cada quien los busca, sin perder de vista la responsabilidad que se tiene como Congreso del Estado de cuidar los intereses de los jaliscienses y de buscar el beneficio de las mayorías en toda la toma de decisiones que se dan. Y bueno, pues sí creo que ojalá y de veras con esta conformación dejemos atrás el tema administrativo. Creo que algo de lo que se lleva a la Alianza Movimiento Ciudadano es quien más interés tenía, y no creo que lo pierdan, seguir batiendo el tema administrativo. Entonces, bueno, vamos a ver si es cierto que con esto ya le damos vuelta a la página, para efectos de que ojalá y si ya podamos hablar solo de temas legislativos en el Congreso. Yo les agradezco a ambos que hayan venido con nosotros al ring, aquí en C7 Noticias desde la calle, y que nos hayan hablado sobre este tema desde su punto de vista. Gracias. Gracias, Ceci. Vamos a ir a una pausa, ¿sí? Regresamos en un momento. Gracias.